Acaba de terminar el Gran Premio de Japón, el Gran Premio de Suzuka, y tenemos nuevo líder del campeonato. Así es, con una carrera que la verdad es que dio un momento muy peligroso, que ya vamos a hablar, ya vamos a entrar en detalle, que se ha dado un milagro y es que un Aston Martin ha completado la carrera. Si bien ha quedado una vuelta abajo, el Aston Martin de Fernando Alonso terminó la carrera y no terminó último, así que llegó esto. Pero hay que hablar un poquito de todo lo que se dio, más que nada ahí adelante, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre los equipos de arriba y el resto. En cuanto a la largada, la verdad es que es la primera vez en el año que tenemos a los 22 coches largando desde la parrilla, que no se quedó ningún coche previo ni nada. Se retrasó un poquito por un accidente que hubo previo en la categoría soporte Porsche, ¿no? Que el auto salió volando a la tribuna. Por suerte no hubo ningún herido grave. Pero hablando ya de la carrera, en la largada pasó lo que por ahí preveíamos que podía llegar a pasar, que era que los Mercedes larguen mal, que si bien tiene el mejor coche, es el peor coche largando, da la sensación, ¿no? Antonelli cayó rápidamente a la sexta posición, Russell cayó a la cuarta posición, se les metió Piastri, se les metió Leclerc, se le metió Norris a Russell también por fuera en la curva 2. Eh, Tuvimos a los Audi que también largaron mal, cayeron rápidamente varias posiciones ambos pilotos. Pero sin duda es algo que por ahí daba un poquito, o ponía un poquito patas para arriba la carrera, ¿no? Y que creo que es lo que le está dando emoción a esta Fórmula Uno de momento, si se le puede decir emoción, o se le puede decir un poquito de que comprima la parrilla, ya que lo que está permitiendo que tengamos estas cosas es que los Mercedes largan mal y no pueden estar en aire limpio de entrada. Y eso es lo que le está costando, porque como hemos visto el día de hoy, Antonelli ganó por 13 segundos y Russell terminó fuera del podio. Entonces, ese W7 es un coche cuando está en aire limpio y es un coche cuando está en aire sucio. También por el tema de las reglas y de lo que pasó el día de hoy, ¿no? De que vimos que incluso por presionar tanto con la batería, Hamilton se quedó sin batería en mitad de una recta y lo pasó Leclerc como contramano. Bueno, pasó con otros pilotos y se bajó rengueando uno del coche como fue Oliver Berman. Así de peligrosa es esta Fórmula Uno y creo que los pilotos deben estar agradecidos de que no vamos al circuito de Jeddah en este año porque realmente podríamos llegar a ver algo peligroso de verdad, ¿no? A ver, hablando un poquito de lo que pasó tras las primeras vueltas, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos a un Russell que iba superando autos rápidamente, iba pasando uno a uno, ¿no? Al McLaren de Norris, iba pasando a Leclerc, se mostraba el ritmo superior del 17, lo mismo hacía Antonelli, pero quedaba un poquito estancado detrás de lo que era Leclerc por ahí. Piastri lo podía mantener a raya, vimos por ahí en las primeras vueltas alrededor de la vuelta 7 8 que pelearon, que lo intentó pasar Russell en la chicana, lo vuelve a pasar Piastri y después lo mantuvo a raya y por la radio decía Piastri que si podían mantener esa posición en pista tras las paradas en boxes podían llegar a ganar la carrera y daba la sensación de que sí, ¿no? Paró Piastri para cubrirse del undercut de Russell, también yo creo para cubrirse de Leclerc y Norris que habían parado antes también. Y en ese momento, cuando está parando Russell, tras 3 vueltas de que había parado Piastri, queda Antonelli va a parar en la siguiente. Justo cuando está en boxes, sale la bandera amarilla y el palazo del día que fue el de Oliverman que ya vamos a hablar. Esto obviamente ponía todo patas para arriba, permitía que Antonelli y Hamilton, Gasly inclusive que no habían parado, hagan sus paradas de los de arriba. Verstappen también lo hacía, Lawson también lo hacía y esto les ayudaba un poquito, ¿no? Em, y bueno, a Russell lo perjudicaba porque si quedaba una vuelta más afuera ganaba la carrera. Le jugó en contra a Piastri, que le jugó un poquito en contra, por lo menos pudo quedar en esa segunda posición, pero ya tenía que preocuparse más por defenderse con neumáticos un poquito más usados, mientras Antonelli le relargaba adelante 5 vueltas después con aire limpio y ya no iba a tener problemas Antonelli. Lo veíamos a Piastri que lo que tuvo a favor es que estaba Hamilton, en realidad no Hamilton, sino que estaba Russell detrás de él, estaba Antonelli, teníamos a Piastri, teníamos a Russell, teníamos a Hamilton y después teníamos a Norris y Leclerc en el relanzamiento y veíamos eso que estamos viendo ahí, que a la entrada a la recta, no sé qué dijo Russell la vuelta anterior de que si Kimi iba a relanzar donde ellos lo habían hablado, que estaba tratando de trabajar con el equipo para relanzar los dos juntos y ver si así creo tenía una ventaja sobre Piastri. La realidad es que Russell entró muy mal a la recta, se le puso el auto de costado y Hamilton lo pasó. Eh,
y ahí empezaron a batallar. Después lo pasa Leclerc, como se queda sin batería atrás. Yo creo presionar tanto a Hamilton. em, por momentos Hamilton lo tenía controlado, ¿no? Hamilton frenando bien en la curva 1, haciéndolo gastar, creo yo, demasiada batería y eso le perjudicó a la salida de la horquilla de cara a Spoon. Se quedó sin batería, el auto se quedó muerto en plena recta, lo pasa Leclerc como contramano y después se acomoda, ¿no? Si bien tocaron algo, el ingeniero le dijo que gestione algo, no estaba cómodo con el setup Russell, es la realidad, no estuvo cómodo ayer para quali y no estuvo cómodo el día de hoy, pero es un Mercedes y Kimi Antonelli ganó por 13 segundos. La realidad es que no fue una buena carrera de Russell. Da la sensación de que cuando está en el grupo ahí, cuando está en la pelea, no está del todo fino, que le está costando el mano a mano. Incluso Leclerc da la sensación de que cada vez que se encuentra en pista con un coche un segundo más lento, le hace lo que quiere. Incluso lo pasó el Russell, lo volvió a pasar Leclerc con una maniobra que lo pasó tremendo, ¿no? A falta de un par de vueltas para el final, por fuera, aguantándolo de una manera tremenda, ¿no? Ese Ferrari que va muy bien en curva. Y bueno, quedaron así, ¿no? Con Antonelli primero, logrando su segunda victoria consecutiva, después de lograr su segunda pole consecutiva, tomando el liderato mundial, que ya vamos a hablar de eso. Piastri segundo, que yo creo que podría haber ganado la carrera. Piastri dijo, ¿no? Cuando terminó la carrera, que cuando enciende el auto realmente es un buen auto. Así que esperemos que pueda estar ahí, porque da la sensación de que el McLaren es un buen coche, que van entendiendo el motor. Le va a llevar un par de carreras más a entender del todo el software para estar más cerquita de Mercedes, que es la gran diferencia que está marcando Mercedes, pero ojito con Piastri, que yo creo que hizo una gran carrera y tuvo mala suerte. Si no salía safety car, podía tener, yo creo, su primera victoria, teniendo en cuenta, primera victoria esta temporada, ¿no? Teniendo en cuenta de que lo tenía controlado. Russell daba la sensación y Russell estaba más quejándose por la radio que por atacarlo a Piastri. Después por detrás tenemos a Gasly, que terminó como el mejor del resto. Carrerón de Gasly aguantando a Verstappen sobre el final. Bueno, lo aguantó en el stint, no, porque en el primer stint, después de la largada y todo lo que pasó, Gasly estaba lejos de los primeros. Verstappen estaba a 4 segundos de él. Ocon estaba a 4 segundos de Verstappen. Estaban bastante diferenciados los tiempos entre ellos y no podían batallar. Después del safety car batallaron. Incluso se ve una imagen de Verstappen cuando lo pasa como contramano en la recta. Gasly que se queda sin batería, Verstappen no, porque lo había pasado recién, que le saca la mano y lo saluda como diciendo, bueno, te saludo, pues, ya riéndose de la sanción de Verstappen adentro del coche, que terminó en la octava posición. Lawson noveno, que por el momento llegó hasta el último porque el GPS del coche de Lawson no sé si andaba mal o algo, pero la telemetría por momentos lo marcaba último y parecía que había tenido un problema, pero no, era un problema del GPS. Ocon logra sumar puntitos, quedó con el último puntito al día de hoy. Después tenemos a los dos Audi por fuera que no tuvieron una buena carrera, bastante complicados. Hatcher decimos segundo, que a Hatcher se lo mostró desde que arrancó la carrera. Prácticamente toda la carrera lo que veíamos en el cuadrito al costado era Hatcher. Por lo menos la transmisión de Fórmula 1 TV era Hatcher, la cámara a bordo, peleando con Lindblad, que a Lindblad se lo advirtió por moverse en frenada. Peleando con Hülkenberg. Lo mostraban peleando, si se puede decir entre comillas, pero lo mostraban tratando de pasar y nunca iba a pasar a nadie. Hasta que en un momento se mostró una sola maniobra de Hatcher pasando a Hülkenberg. Y después cuando Hülkenberg lo volvió a pasar no lo mostraron. Así que no sé el tanto esas cámaras ahí, pero en fin. Décimo cuarto Lindblad, que se cayó bastante, ¿no? Tuvo mala suerte con el safety car porque él paró, lo mismo que Hatcher, lo mismo que Ocon, habían parado y le salió el safety car, entonces le jugó un poquito en contra. Pero así todo, Ocon logró remontar hasta la décima posición. Sainz decimoquinto, por delante de Colapinto, que también Franco había parado y le salió el safety car. Y Checo Pérez decimoséptimo, Alonso decimoctavo, que no sé qué hizo, medio duro y volvió a poner medio Alonso, rara la estrategia, fue el único que hizo dos paradas. Bottas cerró la parrilla con un Albon, ¿no? Decimos noveno Bottas y Albon en la 20ª posición. Bottas fue el único que largó con neumático duro y después puso el medio. Y Albon llegó a colocar el blando por lo que estoy viendo. Así que, bueno, esas cosas que hacen cuando ya no saben qué hacer sobre el final, ¿no? Stroll abandonó la vuelta 31 aproximadamente por un problema con una fuga de agua, reportó el equipo. Y Berman, que ahora voy a hablar de esto porque vaya si hay telita para hablar, ¿no? Alrededor de la vuelta 22 fue el accidente fuerte en el que estuvieron involucrados Franco Colapinto, que ya de paso voy a hablar de Franco, y Oliverman. Franco, que había tenido una buena largada, avanzó posiciones, iba decimosegundo, decimoprimero, iba batallando con Lawson, hasta que, como digo, paró y después a las 2 o 3 vueltas salió el safety car y le jugó en contra, ¿no? En el que él estuvo involucrado. Venían justamente, como vemos la imagen ahí, batallando con Berman. Y lo que pasó fue algo que habíamos hablado ya
creo en otro momento, habíamos detallado, de esta nueva Fórmula 1 que predispone a esto y que es peligroso. A ver, Oliverman llegando a Spoon se lo encontró a un Franco Colapinto que venía bajando un cambio con el acelerador a fondo, llegando a Spoon, o todavía faltaba para llegar a Spoon, y hubo una diferencia de velocidad tan grande que cuando Oliverman va hacia el medio, viendo la cámara a bordo de Oliverman, daba la sensación de que Franco se movió en frenada o quiso un movimiento brusco. Y yo dije, bueno, por ahí le puede caer algo a Franco, veremos qué pasa. Pero después cuando veo la cámara a bordo de Franco, no, muestran de la salida de la horquilla y Franco va prácticamente acelerando a fondo y se empieza a quedar sin batería de una forma tremenda. Tiene que bajar un cambio con el pedal a fondo y él no es que hace un movimiento brusco, lo ve a Berman que va para el centro y él de a poquito, mientras va doblando hacia la derecha, deja ir un poquito el coche, pero no es que hace así y corta el coche. Se va un poquito más hacia la izquierda, pero no con un movimiento brusco. ¿Qué hace? Hay tanta diferencia de velocidad, tanta diferencia de velocidad. A ver, es lo que va a hacer un piloto que em, va a atinar a defender la posición, ¿no? Hay tanta diferencia de velocidad que Oliverman tuvo que hacer lo que dijo Alonso una hora antes en la grilla, que o esquivás al coche, que no hay adelantamiento ahí, esquivarlo o te lo chocas. Y es prácticamente lo que pasó. Si Oliverman no se va al pasto como se fue y pierde el control y tiene un impacto tremendo lateral, que incluso se bajó rengueando porque al pegar de costado se chocan las piernas adentro del habitáculo, se bajó rengueando, le hicieron unos rayos X y por suerte reportaron en esas placas que no tuvo fractura, nada, solo una contusión, un golpe en la rodilla. Pero fue un impacto de 50G. Y es a lo que predispone esta nueva Fórmula 1, tan estúpida, esta boludez tan grande que han hecho, ¿no? De que el super clipping, de que el clipping, de que recargar la batería, de que esto woke, de que esto, las energías verdes, y que esta pelotudez que han hecho en la Fórmula 1 y que al que realmente inventó este reglamento y estos motores y esta Fórmula 1 que tenemos hoy en día, el que aprobó esto, tendría que estar preso. A ver, los coches me gustan que sean coches más pequeños, que sean coches más ágiles, los chasis me parece que era el camino correcto el tema de achicar los coches, hacer unos coches como están, pero es realmente increíble, ¿no? Como ya incluso no nos muestran ni las cámaras a bordo, como hemos visto en la vuelta de Antonelli en la clasificación, porque les da vergüenza a la propia Fórmula 1, que o te la muestran sin la información. La verdad es que hoy la sacaron barata porque yo creo que con la diferencia de velocidad que había, se lo lleva puesto a Franco, los dos terminan en esa curva contra las barreras, podrían haber hecho un desastre. Oliverman lo esquivó, se fue al pasto y terminó, incluso Franco después se termina yendo por delante, porque si Franco sigue haciendo otra salida, se lo puede llevar puesto, entonces ve por el espejo, espera, se va ancho y retoma. La verdad es que era algo que puede volver a pasar tranquilamente y que, como digo, varios pilotos y la Fórmula 1 creo que debe estar contenta de lo que pasó, de que se haya cancelado, sobre todo Jeddah. Porque Jeddah iba a ser un circuito con muchísimo más clipping, muchísimo más super clipping, muchísima más diferencia y más recarga de batería de lo que era Japón. Entonces, la verdad que preocupa y bastante esto que estamos teniendo. Se habla mucho de que, a ver, no están dando batalla y todo aquello. Para mí no son batallas, se van esquivando entre ellos porque se queda uno sin batería. La realidad es que, como dije al principio, lo que le da un poco de emoción es que Mercedes larga muy mal y los demás coches se le meten ahí. Y bueno, en un circuito como Suzuka, que es muy difícil de adelantar, permitió esto, ¿no? De que, por ejemplo, Russell queda fuera del podio. Además de que yo creo que tuvo problemas ese Mercedes y que Russell no estuvo del todo fino. Pero así todo preocupa bastante, ¿no? Lo que vimos con Oliverman, por suerte no pasó a mayores, tuvo que esquivar de una manera en la que poco se ha visto, ¿no? Un coche de Fórmula 1 tan descontrolado de la manera que se lo vio, fortísimo, un circuito muy fuerte, muy rápido como lo es Suzuka, y que estas diferencias de velocidades predisponen a esto, ¿no? Cómo van jugando por momentos, cómo hasta los propios pilotos lo sorprende, como pasó a Russell, que Russell se quedó sin batería por atacar a los Hamilton y lo pasó como contramano Leclerc que venía atento, pero fue algo bastante similar. No más que lo de Colapinto fue un poquito más llegando a la curva y Franco se mueve un poquito hacia adentro. Y por ahí la diferencia de velocidad eh, se nota más porque Berman venía más cerca de Colapinto de lo que venía eh, Leclerc de Russell. Y por eso le dio creo más tiempo a esquivarlo. Pero es realmente peligroso lo que está pasando en esta nueva Fórmula 1.
La carrera de Franco, como digo, no pudo hacer mucho, tuvo mala suerte con el tema del safety car porque había alargado, se había ubicado ahí cerca de los puntitos, estaba batallando con Lawson, por momentos estaba en la batalla con Liam Lawson y Liam Lawson terminó noveno. Porque, bueno, estiró y paró bajo el safety car. Franco había parado antes y le pasó lo que le pasó. Así que tuvo mala suerte otra vez con el safety car, como le pasó en China. No le están saliendo las cosas a Franco, no está clasificando bien y eso le está costando, ¿no? Así que hay que afinar de cara a lo que se viene, aprovechar este parón de lo que es abril y después ya volver en Miami con todo ya más afinado, con el coche que, a ver, está en un gran momento el coche porque está rindiendo muy bien. Lo vimos a Gasly lograr otro gran resultado el día de hoy y Franco tiene que empezar a responder también, ¿no? Pero para eso necesita empezar a clasificar mejor. Que es donde le está marcando la diferencia a Gasly, porque después, a ver, Gasly no tuvo una carrera complicada el día de hoy. Tuvo una carrera en la cual largó, después estuvo en el primer stint lejos de los que estaban delante, con mucha ventaja con el que venía detrás, y después sí, en el relanzamiento tuvo que aguantar a Max Verstappen, pero el ritmo del Alpine es similar al de Red Bull, entonces lo pudo aguantar bien, batallando, intercambiando posiciones, pero teniendo una batalla interesante y pudo terminar en esa séptima posición, así que esperemos de cara a Miami después de este parón que se viene, Franco pueda tener un poquito de mejor suerte también que le acompañe, porque como digo, tras que no se está sintiendo fino como Gasly con el coche, tampoco le salen las cosas de la mejor manera. Así que esperemos que pueda estar un poquito mejor en lo que se viene. Hablando de lo que es el campeonato, nos metemos con lo que son las posiciones y tenemos nuevo líder del campeonato, es Kimi Antonelli, que suma 25 puntos, nuevamente se va a 72, le mete 9 puntos a George Russell, que cae a la segunda posición. George Russell, que queda por primera vez fuera del podio y fue el primer Mercedes fuera del podio en esta temporada. Leclerc pasa a la tercera posición, o se mantiene en la tercera posición, mejor dicho, con 49 puntos, le extiende la diferencia en 8 puntos a Lewis Hamilton. Que a ver, de Ferrari me olvidé de hablar, que yo decía que por ahí Ferrari, o lo tuiteé, volviendo un poquito ya sigo con el campeonato porque me acordé ahora, de que cuando vimos esta situación, ¿no? En la que veíamos a los Ferrari batallando entre ellos, la verdad es que yo tuiteé de que Ferrari le iba a dar el podio a Russell otra vez. Yo creo que Ferrari tranquilamente, si hubiera trabajado un poquito más en equipo, podrían haber anulado a Russell y terminar tercero y cuarto ambos pilotos. Pero da la sensación de que en Ferrari no piensa nadie, ¿no? Hamilton también reportó que tenía problemas por ahí con la batería, que todo aquello, pero si vas dentro del segundo, si se mantenían dentro del segundo y gestionando como gestionaban, que los dos pilotos Ferrari estaban gestionando bien la batería contra Russell, sobre todo de la cara a la curva uno, que era donde lo podía pasar, en la chicana lo aguantaban bien, por ahí podían terminar tercero y cuarto. Después Hamilton se desplomó, creo que tuvo un problema, él se quejaba del despliegue de la batería, pero estuvieron batallando varias vueltas con Leclerc y eso le juega en contra. Entonces creo que Ferrari no están siendo inteligentes, ¿no? Que se espera llegue un nuevo motor más adelante, entonces tenés que aprovechar al máximo para descontar los puntos como sea. Tenés que dar órdenes en este momento y por ahí si tenés la posibilidad de descontarle a Mercedes, lo tenés que hacer. Me da la sensación de que no están trabajando de manera inteligente. Para nosotros, bárbaro. La maniobra y la lucha entre Hamilton y Leclerc fue fenomenal. Creo que incluso yo por un momento pensé que se iban a tocar en la curva uno cuando lo pasa por afuera Leclerc. Pero es fenomenal para el espectáculo y todo. Me parece que no está siendo inteligente para el equipo Ferrari. Bien, volviendo con el tema del campeonato, como habíamos dicho, Leclerc y Hamilton en la tercera y cuarta posición. Norris quinto, se acerca a Piastri a la sexta, que ahí tenemos ya ubicado a los tres equipos de arriba, Mercedes, Ferrari y el equipo McLaren en orden. Tenemos séptimo a Berman, que no sumó el día de hoy, Piastri, que se ubica en esa octava posición muy cerquita de Oli Berman, Verstappen en la novena posición y Lawson en la décima. Después el que puntuó de lo que está fuera del top 10 fue Esteban Ocon. En cuanto al campeonato de constructores, tenemos a Mercedes en la primera posición, extiende la diferencia a 135 puntos contra 90 de Ferrari, que sumó menos puntos que McLaren en el día de hoy, que le descuenta un poquito, que suma a 46 en la tercera posición. Haas sigue cuarto, Alpine se le acerca, queda en la quinta posición, empatados en punto con Red Bull, pero como tuvo un mejor resultado Gasly con esa séptima posición, está por delante. 15 de los 16 puntos de Alpine son de Gasly, así que Franquito tiene que empezar a ayudar ahí, tiene que espabilar. El equipo Red Bull, que sin duda es un equipo de zona media, solo 2 puntos por delante de su equipo hermano de Racing Bulls. Audi, que no sumó el día de hoy, tampoco Williams, y Cadillac y Aston Martin, que siguen sin puntuar.
Cierro por acá con el resumen de lo que fue la carrera del Gran Premio de justamente Japón. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.